adelantando un poquito, poniéndonos en contexto, me gustaría que, pues al ver este tema, tengan un poco la mente abierta, porque digo, no es un tema sencillo, es un tema que tiene bastante estigma social y cultural, pero creo que vale la pena empezar a, pues, digamos que quitarnos todos esos, pues, pensamientos o juicios acerca de estos, bueno, de los psicodélicos, porque tienen mucho, mucho, mucho potencial terapéutico que investigarse y pues disponible actualmente para que lo revisemos. Entonces, voy a empezar. La siguiente, por favor. Bueno, la primera pregunta que quiero que se hagan es, ¿qué viene a su mente cuando escuchan la palabra psicodélicos? Así alguien rápido por el chat, o si alguien quiere prender su micrófono y que me diga así la primera palabra que se le venga a la mente con cuando escucha la palabra psicodélico. LSD. Alucinante. ¿Perdón? No los escuché. Ok, alguien dice alucinación, LSD, hongos. Ok, ¿alguna otra cosa? Así como más de alguna otra palabra que se les ocurra. Relajación. Ok. Ok, ¿alguna otra? Ya la última, así alguien quiere decir otra. Bueno, como una droga, ¿no? Ok, bueno, aquí digo que me sorprendí porque, bueno, aquí ya dijeron como lo ilegal, que justo eso quería que dijeran, ¿no? Los demás dijeron también cosas positivas y pues lo que escuchamos cuando vemos la palabra psicodélicos. Entonces, la siguiente, por favor, Uri. Bueno, entonces, esto es lo que a la mayoría de las personas se le viene a la mente cuando escuchan esta palabra. Pues uno, que es ilegal, ¿no? Y sí es ilegal y pues mal visto socialmente hablando, aunque es ilegal el uso actual de estos pues sí, como con finalidad terapéutica, no está como bien regulado esto. Se han utilizado durante mucho tiempo pues para las culturas ancestrales, pues para rituales, para ampliar la conciencia, para acceder a esos estados de conciencia que incluso a los chamanes, pues antes el médico no les permitía curar a las personas. Otro pensamiento también común acerca de los psicodélicos es que te vuelven loco, ¿no? O puedes quedar loco o puedes no regresar del viaje, etcétera, ¿no? Y pues lo siguiente pues también sería la desinformación, ¿no? O incluso que no, pues la realidad es que no sabemos de qué es lo que estamos hablando. La siguiente, por favor. Bueno, aquí como les comentaba, o sea, es ilegal, pero no es ilegal cuando lo usamos con finalidades espirituales. Y actualmente, ¿no? O sea, las ceremonias, pues, tanto de ayahuasca, de hongos mágicos, etcétera, pues no son reguladas porque precisamente no se, digamos que la regulación del gobierno, pues no se quiere meter pues con estas culturas que haciéndolo así no está mal visto hacerlo, ¿no? Pero pues también se relaciona con ese estigma social de que pues la persona que consume un psicodélico, pues es, digamos que una persona que pues tal vez podría consumir otro tipo de drogas más duras y con mayor pues efecto deleterio en la salud. Y también pues este estigma, ¿no? También está muy relacionado pues con el movimiento hippie o con el constructo hippie que pues es una filosofía que va pues en contra de los estatutos de la sociedad, está a favor pues de la naturaleza, está en contra de la tecnología, etcétera. Bueno, cuando tuvo sus inicios, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, ahora hablando de una breve historia del descubrimiento de los psicodélicos, cabe destacar que todo inició pues desde antes, ¿no? O sea, desde antes se descubrieron, como les digo, o sea, han sido utilizados
para distintos rituales, desde las culturas más antiguas como los mayas, pues también los aztecas, etcétera. Pero como tal, ya la investigación inicia pues con el descubrimiento del LSD, que pues este descubrimiento lo hizo el químico suizo Albert Hofmann, que sintetiza la molécula de LSD por accidente. Él estaba tratando de estabilizar una molécula, la molécula del ácido lisérgico, que es un derivado de la ergotamina. La ergotamina es un compuesto químico que se encuentra en el hongo del centeno. Y esto antes se utilizaba para tratar la migraña. Entonces él, tratando como que de aislarla y hacerla más pues estable para su estudio más profundo, pues por accidente sintetiza el LSD y pues se da el trip de su vida así por accidente. En 1943 estaba haciendo más experimentos y pues estaba en su laboratorio, y a través de la inhalación fue que tuvo estos efectos alucinógenos del LSD. Y quién sabe cuánta dosis fue a la que estuvo expuesto. Después, en 1940 y 1950, hubo como mucha ahí interés por la CIA incluso, o sea, las instituciones de inteligencia de Estados Unidos estaban interesadas en el LSD como un suero de la verdad, ¿no? Entonces trabajaron de la mano con Albert Hofmann y Humphrey Osmond, que pues Humphrey Osmond en 1950 describe como esta propiedad del LSD, como un psicótico mimético. Humphrey Osmond, él era psiquiatra, y decía que, bueno, aquí lo cito: si comprendemos cómo se sienten los pacientes, podemos desarrollar métodos eficaces para ayudarlos. ¿A qué gente se refería él? Específicamente a los esquizofrénicos. Entonces él decía, o era muy partiente de que como psiquiatra era muy útil digamos que autoadministrarse LSD para comprender cómo el esquizofrénico es que se sentía, cómo es que el esquizofrénico como no deja entrar a los demás para saber cómo es que se siente, y los aparta, ¿no? Y bueno, esto decía que el LSD podía ayudar a comprender mejor desde adentro pues al esquizofrénico. Él también estaba interesado en tratar enfermedades psiquiátricas con alucinógenos. Cabe destacar que en Estados Unidos él no recibió como el apoyo para la investigación al LSD, entonces se fue a Canadá, y en Canadá llegó a un hospital psiquiátrico donde la mayor población que tenían eran de pacientes con dependencia al alcohol. Entonces él empezó a dar estas terapias con LSD, con dosis alucinógena, o sea, la verdad es que sí era una dosis alucinógena, pero se veían muy buenos resultados, porque incluso después de un año los pacientes tratados no recaían en el consumo del alcohol. O sea, imagínense un año, ¿no? De algo que pues es muy difícil de dejar, el alcohol. Bueno, y en 1958, aquí ya viene el descubrimiento, igual por Albert Hofmann, que pues él era un superhumano, ¿no? Porque miren todo lo que descubrió, ¿no? También los hongos. En los hongos mágicos, o los hongos del género psilocibe, descubre la psilocibina y la psilocina, que en realidad pues la psilocina es la molécula activa como tal que va a tener acción y que va a estar interaccionando pues en los receptores en el cerebro para inducir pues este estado alterado de la conciencia. Y en 1959, Albert Hofmann y Sandoz Laboratories, él estaba trabajando con esta pues farmacéutica, y sintetizan la psilocibina como ya para uso de la investigación psicoterapéutica, y le llaman indocybin. Entonces, pues podemos ver que en estos años, desde 1940 hasta los 1958, pues hubo mucha investigación con los psicodélicos, específicamente el LSD y la psilocibina. Pero bueno, en 1960 vino como tal el movimiento pues antisistema hippie, ¿no? Aquí el uso de la marihuana y otras drogas que pues no eran como tal el LSD o la psilocibina, se consideraban la génesis del movimiento antisistema hippie. Entonces, pues en Estados Unidos el presidente Nixon reclasificó a los psicodélicos como tipo 1, y esto significa que no se pueden utilizar ni tanto para fines terapéuticos médicos
ni para la investigación. Entonces, la siguiente, por favor. Y bueno, esto literalmente es lo que dijo Nixon en una conferencia de prensa en esos años, que el enemigo público número 1 de América era pues el abuso de las drogas, ¿no? Y pues ahí cayó, pues, digamos que en un hoyo negro toda la investigación en psicodélicos, y no fue hasta 2006 que se retomó el estudio con psicodélicos. La siguiente, por favor. Ajá. Bueno, ahora desmenuzando el concepto, ¿qué es un psicodélico? Pues el psicodélico viene de la palabra psicodelia, que pues es en sí el efecto que estos producen. Y bueno, viene de psicos, bueno, en griego, psico significa alma o mente y delo significa manifestar. Entonces, un psicodélico, armando este rompecabezas de palabras, es un manifestador del alma o de la mente. Este término fue acuñado en 1957 por el psiquiatra Humphrey Osmond, que ya habíamos platicado de él. La siguiente, por favor. Ajá. Bueno, aquí está una clasificación general de los psicodélicos. De forma general se dividen en disociativos y en clásicos. Los disociativos son sintéticos, completamente sintéticos, y tenemos al dextrometorfano, a la ketamina y a otros derivados de la ketamina como el PCP. Y dentro de los clásicos tenemos a los serotoninérgicos o dopaminérgicos. Entonces, se les dice clásicos porque actúan en el sitio de unión en el que actúan la serotonina y la dopamina. Y entre estos tenemos al LSD, al DMT, al MDMA, a la psilocibina y también a la mescalina. La siguiente, por favor. Bueno, aquí dentro de nosotros vamos a hablar pues de los clásicos, que pues son los que actúan en el receptor de la serotonina y dopamina, y estos ejemplos son los que tenemos aquí. El DMT se encuentra pues en la ayahuasca y el sapo o bufo. Esta ranita, cuando se estresa, segrega el DMT, o sea, digamos que sobre su piel es de donde se obtiene el DMT. Y también tenemos al peyote, que contiene la mescalina, y a los hongos del género psilocibe, que contienen la psilocibina. Y pues en cuanto al LSD y al MDMA, pues son sintéticos. La siguiente, por favor. Algo bien interesante acerca de los psicodélicos es que pues se les dice clásicos o serotoninérgicos porque comparten el mismo esqueleto que la serotonina. Como ven, todos tienen esta molécula y nada más se diferencian pues por grupos fosfato, grupos hidroxilo o bueno, más menos moléculas, ¿no? Pero todos digamos que tienen ese origen o ese esqueleto. La siguiente. Bueno, aquí a grandes rasgos, solamente para que vean como ese origen en común, pues vienen de la triptamina, ¿no? Bueno, del triptofano, sufre una descarboxilación, se convierte en triptamina, después se metila y se convierte en el DMT, ¿no? El DMT pues no solamente está en la ayahuasca y en el sapo, ¿no? O el bufo, sino que también pues lo producimos nosotros, tenemos nuestro propio psicodélico endógeno, por así decirlo, que es el DMT que se produce en la glándula pineal, ¿no? Y que nos ayuda pues para sintetizar tanto pues también melatonina, etcétera, pero pues en este caso se convierte al oxidarse en psilocina, que es la molécula activa de la psilocibina, y después la psilocina se tiene que fosforilar para pues como inactivarse y convertirse en psilocibina. Y esta es pues la molécula que está en los hongos. La siguiente, por favor. Entonces, como mecanismo de acción, tenemos aquí a la psilocibina, que es una prodroga. Bueno, si recordamos como ese término, la prodroga, pues como tal, no es la molécula con acción biológica, sino que se tiene que convertir en una droga. ¿A través de qué? Pues del metabolismo por el primer paso en el hígado. Se da en el hígado a través de la fosfatasa alcalina, y también se ha visto que la psilocibina se convierte en psilocina a través de una esterasa desconocida en la mucosa intestinal. Entonces aquí hay pues digamos que un eslabón perdido en cuanto a que la microbiota pudiera estar, muy seguramente, pudiera estar implicada
pues en esta conversión, ¿no? La activación de la psilocibina en psilocina, aunque no se sabe, la verdad es que no se sabe. Y bueno, ya la psilocibina va a interactuar con distintos receptores. Ella tiene afinidad para prácticamente todos los receptores de la serotonina, pero en los que va a ejercer su efecto alucinógeno como tal va a ser en el receptor 5-HT2A, que se va a encontrar pues en diferentes proporciones, o sea, cantidades en la corteza prefrontal principalmente hablando. Y la siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a su farmacocinética, bueno, aquí solamente estoy hablando de la psilocibina porque para hablar de todos sería demasiado amplio, pero como este es uno de los más utilizados tanto en la investigación como pues en la microdosis, les estoy hablando de este para que se den una idea. Bueno, cuando nosotros ingerimos la psilocibina, su efecto empieza a aparecer dentro de pues 20 hasta los 60 minutos, ¿no? Y el efecto empieza a los 15 o 30 minutos, tiene su, digamos que su tope a las 2 o a las 4 horas, y viene pues ya de bajada el efecto a las, después de esas 2 a 4, después de esas 2 a 4 horas, viene la bajada en 1 a 3 horas, ¿no? Pero tienen otros efectos dependiendo de la dosis que pueden durar pues desde las 2 horas hasta las 24 horas. Generalmente una dosis plena, o sea, alucinógena de psilocibina, te va a dar un viaje de 8 horas a 12 horas. Y bueno, cabe destacar que una duración de una microdosis es de 4 a 6 horas. La siguiente, por favor. Bueno, aquí les pongo la psilocibina. Es uno de los psicodélicos más utilizados en la investigación clínica debido a su relativa seguridad, a la duración moderada de su efecto, moderadamente larga, vaya larga, hay que especificar esto, y una buena biodisponibilidad que tiene. La siguiente. Ajá. Entonces, ¿se acuerdan que la definición de psicodélico pues es un manifestador del alma o de la mente? Entonces, ¿cómo es que se manifiesta la mente, no? ¿Dónde actúan? Pues como ya les había platicado un poquito, es en la corteza prefrontal. Una dosis alucinógena de un psicodélico va a causar pues principalmente distorsión del tiempo, una desinhibición de como los límites sociales y de conducta. También vas a tener una atención más enfocada y también tiene la particularidad de que el tiempo pasa de manera pues alterada, ¿no? Y todo esto está regulado por vías dorsolaterales. Aquí hay una teoría muy interesante, no sé si han escuchado de la teoría del mono drogado, pero bueno, esta teoría apoya que el neandertal se convierte en Homo sapiens y a su vez el Homo sapiens en Homo sapiens sapiens, y tenemos, digamos que el, el hito evolutivo para que pues sí, un mono, no sea un mono, sino que ya sea un humano, es el habla, o sea, el lenguaje. Entonces, esta teoría fue acuñada por Terence McKenna, así se llama su autor, y él hablaba de que antes el neandertal pues era nómada, ¿no? Entonces, en sus viajes, pues buscaban cosas que comer. Y entre estos estaban los hongos psilocibe, los consumían y esos les permitían, pues sí, ¿no? Acceder a niveles alterados de la conciencia, y esto a su vez les permitió desarrollar pues los circuitos neuronales para poder comunicarse. Entonces el lenguaje viene pues de este estado alterado de la conciencia que daban los hongos alucinógenos. La siguiente. Ahora sí, entrando a la microdosificación o microdosing. ¿Qué es la microdosing? Pues es el consumo regular, cotidiano, de dosis bajas de un psicodélico. ¿Por qué digo cotidiano? Porque hasta la fecha, bueno, apenas en 2019
no se tenían como tal estudios regulados en investigación con microdosis, sino que todos eran por el uso pues coloquial, cotidiano de personas que lo hacían. Y entonces estas personas pues las recomendaban con más personas y así es como se estaba haciendo esta práctica. Pero fue tan, digamos que tan popular el uso de los psicodélicos en dosis bajas, que pues ya se estaba, bueno, ya se está prestando atención para investigarlos. Entonces, la microdosis es una dosis no alucinógena. Eh, se, se consume aproximadamente una décima parte de una dosis pues total, ¿no? De un alucinógeno. Y en el LSD, una microdosis es menor de 20 microgramos y en la psilocibina es de menor de 0.2 gramos. Cabe destacar que una dosis alucinógena de LSD está entre los 75 y los 150 microgramos. Máximo 150 microgramos, o sea, el cuadro, el LSD, bueno, no sé si lo han visto, tiene 150 microgramos aproximadamente. Y de la psilocibina, una dosis alucinógena va desde los 4 hasta los 8 gramos. En la siguiente, por favor. Bueno, aquí voy a hablar un poquito acerca del pionero en todo esto, que es el doctor James Fadiman, que es conocido como el padre de la microdosis. Y él empezó, digamos que esta conducta de las personas que tomaban sin regularización el psicodélico en 2011, porque saca esta guía del explorador psicodélico, donde pues él explica como los beneficios que vio en personas que hacían esto y también propuso el protocolo Fadiman, que es cómo se tiene que tomar el psicodélico para que tenga los beneficios de una dosis alucinógena, pero con una microdosis. O sea, lo que hace la microdosis es que obtenemos los beneficios de la dosis alucinógena, pero sin que haya una alteración en la percepción. ¿Sale? Entonces, su protocolo consistía en tomar un día sí y después 2 días no, la microdosis, ¿no? Y un ciclo completo consistía en 30 días. Esto se hacía así porque si lo hacíamos con más regularidad, o sea, digamos que diario, el efecto podía causar pues una resistencia, ¿no? Al psicodélico. Y si se hacía más espaciado, podrías no ver los beneficios del psicodélico. En la siguiente, por favor. Bueno, entonces, ya como tal, el boom así de la microdosificación se vio a partir del 2019, donde incluso ya hay ya se autodenominaron las personas que hacían eso como un microdoser, o sea, ya tenían como su nombre, ¿no? Y pues es o sea, el microdoser es un usuario regular y cotidiano de microdosis de diferentes psicodélicos, ¿no? Y estos a través de pues, redes sociales compartían sus experiencias específicamente o más en una red social que se llama Reddit, ¿no? Donde había subreddits donde hablaban pues específicamente de todo esto y reportaban ciertos beneficios, como mejoras en el humor, en la creatividad, en la concentración, en la atención y también disminución de sentimientos como la depresión y la ansiedad. Estos resultados o este reporte de beneficios, digamos que un poco informales, resultaban ser consistentes con los efectos ya comprobados que se tenían con dosis plenas de un psicodélico. La siguiente, por favor. Entonces, con la microdosificación, como les decía, tenemos los beneficios de los psicodélicos, pero sin que exista ninguna alteración en la percepción. Entonces, también por eso la gente lo realizaba con más soltura, porque no les producía como ese estado alterado de la conciencia en el que, pues, tal vez pueda ser algo, pues, nos pueda dar miedo, porque no tenemos, pues, como tal, mucho control o es una experiencia totalmente desconocida, ¿no? La siguiente. Entonces, bueno, hablando un poco de la salud mental en números, hoy día 1 billón de personas viven con algún trastorno mental. 50% de estas personas empiezan a los 14 años.
Y en países en vías de desarrollo, como el de nosotros, más del 75% de las personas que tienen un trastorno mental no reciben ningún tipo de tratamiento. Y al año también fallecen más de 3 millones de personas por abuso de sustancias. La siguiente, por favor. Bueno, cabe destacar que 1 de cada 5 personas en una situación, ya sea de conflicto, de desastre natural o de otro tipo de emergencias, como la pandemia en la que estamos atravesando, tiene algún trastorno mental. Entonces, específicamente en la pandemia de COVID, el 93% de los servicios de salud mental se detuvieron y pues la demanda, aunque se detuvieron, va en aumento, o sea, de atención por salud mental. Bueno, aquí se estima que en 10 años la depresión va a suponer más carga en las naciones que cualquier otra enfermedad. Y el gasto público destinado por país a la salud mental en promedio solamente del 2%. Esto sí me sorprendió mucho. La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué es lo que pasa con una dosis plena, una experiencia con una dosis plena de psicodélico? Pues es eso, es una experiencia completamente nueva, ¿no? Y eso trae cierto riesgo al usuario. Este riesgo al usuario lo pongo entre comillas, porque con ese riesgo me refiero al bad trip, ¿no? O al mal viaje, que pueden, pues que se ha visto o reportado en personas que han hecho esto. La siguiente, por favor. Bueno, este es un estudio que se hizo para evaluar pues esta prevalencia como de bad trip, ¿no? Fue una corte de 1993 pacientes. Este estudio se realizó en el 2016, donde el 39% de la corte había catalogado la experiencia con el psicodélico en sus top 5 de experiencias retadoras, ¿no? Y la dificultad que ellos describían se basaba principalmente pues, en la duración de la experiencia y en la ausencia de confort físico y social. Ellos manifestaban malestar físico como náuseas, vómito, incluso diarrea. Y en cuanto al confort social, pues la anterior, porfis. Gracias. Ajá, y bueno, hubo un registro como del comportamiento que ellos habían tenido durante la sesión alucinógena, y solamente el 2.6% se comportó de manera agresiva o violenta con las personas con las que estaba, y el 2.7% sí recibió atención médica por los mismos síntomas que les comento de vómito, diarrea, etc. La siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos una gráfica que explica la duración de la experiencia como tal, pues sí, abrumadora o difícil, ¿no? Entonces aquí tenemos en el eje de las X al porcentaje de participantes, y en el eje de las Y, pues a la duración, ¿no? Que habían tenido de esa experiencia o el bad trip. Entonces vemos que la mayor cantidad de participantes les duró más de 2 horas, aunque no la sesión entera. Y lo siguiente más frecuente fue de 1 a 2 horas en la que la pasaron mal. La siguiente, por favor. Entonces, aquí también tenemos algo bien interesante. Hablando específicamente de el set and setting. ¿Qué es el set and setting? El set es una contracción de mindset, ¿no? Entonces, aquí pues cuenta mucho para tener tu experiencia con el psicodélico va a contar mucho de acuerdo a tu personalidad, a la preparación que tengas o si has tenido experiencia previa, a las expectativas que tú tengas al estar ingiriendo el psicodélico y también la intención con la que lo hagas. Ajá, o sea, por ejemplo, no sé si yo tengo una intención como de, pues no sé, buscar
algo dentro de mí o si yo tenía algún problema y lo quiero tratar con esto, pues se han visto que les va mejor a esas personas que a las que pues simplemente lo hacen como por hacerlo, ¿no? Y el setting, pues ya es como tal el medio ambiente físico, social y cultural en el que pues lo hago, ¿no? El ambiente, si me siento seguro, si estoy en un lugar abierto, en un lugar cerrado, si las personas con las que estoy las conozco o no. Ajá. Entonces, aquí tenemos estrategias que fueron intentadas y que fueron llevadas a cabo por los participantes para disminuir o atenuar pues ese sentimiento como de descontrol y pues la sensación de malestar, ¿no? Entonces, como ven aquí, tenemos aquí lo que más intentaron fue tratar de calmar la mente. Lo siguiente más frecuente fue el cambio en la locación. Es decir, si estaban en un lugar cerrado, pues salirse, o si estaban en un lugar lleno de gente, pues irse a otro lado más apartado, ¿no? O también utilizar tu cuerpo para cambiar la percepción de la experiencia. Aquí reportaban utilizar como la respiración, ejercicios de respiración, etcétera. Y pues también cambiar la música del ambiente, cambiar el ambiente social. Y aquí algo muy importante que quiero enfatizar es pedir ayuda a un amigo, ¿no? Esta barra, digamos que gris, pues son lo que se intentó versus lo que se llevó a cabo, ¿no? Que es lo de las barritas que están así en diagonal. Entonces, lo que más se intentó y más se llevó a cabo, pues fue como que tranquilizar a su mente. Pero hablando pues de esto, ¿no? De pedir ayuda a un amigo, cambiar como de ambiente, incluso fue más, digamos que sí fue prevalente, ¿no? Hasta en un 25%. Y cabe destacar que esto pues pasa, digamos que este número pasa del 100% aquí en cuanto a los participantes, porque el 52% utilizó más de una estrategia. O sea, puede ser que el que haya utilizado para calmar su mente también le pidió ayuda a un amigo, etcétera, ¿no? Entonces, también eso es algo que les quiero compartir. En cuanto a experiencia propia con psicodélicos, yo he, digamos que, pues probado el LSD ya varias veces. Aquí, yo he tenido como cierta experiencia, ¿no? En cuanto al como la experiencia llega a ser a veces muy, muy abrumadora en el sentido de que pues todos tus sentimientos vienen a relucir, todo lo que tengas guardado, todo ese cochambre que tengas, digamos que en el inconsciente o cierto, lo que te duele, ciertos traumas van a venir. O sea, lo que hace el psicodélico es sacarlos de ahí y traerlos al presente y al consciente para que los puedas trabajar, para que los puedas ver y trabajar. Entonces, algo importante a destacar es que pues mis traumas pueden no ser tus traumas. Pero yo también he visto a gente tener un mal viaje y pues pasársela muy mal, o sea, la verdad es que, pues sí, o sea, pasársela muy mal. Pero como les digo, pues esta persona era una persona que tenía pues traumas, digamos que fuertes, entonces eso fue lo que salió, o sea, lejos de que el psicodélico pues te vaya a ayudar como a sentirte bien, ignorando pues todas esas cosas que te duelen, va a ser completamente lo contrario. O sea, si tú tratas como de evadir eso, el psicodélico te lo va a traer. Y hasta que no lo trabajes, hasta que no lo sientas, hasta que no lo aceptes, te vas a sentir mejor. E incluso esto de pedir ayuda a un amigo, eso es bien importante cuando estás pues bajo estos efectos alucinógenos, porque si te empiezas a sentir mal o incluso te empiezas a confundir de cosas, tienes que externarlo. El externarlo funciona en el 100% de las veces que lo he hecho, ¿sabes? Bueno, entonces la siguiente, por favor. Ajá. A pesar de que pues las personas se la pasaron, digamos que mal como vimos ahí, al menos 2 horas de de toda la experiencia, aquí podemos ver, ay Dios, no veo muy bien, pero bueno. Ajá, o sea, lo importante de aquí es que a pesar de que las personas se la pasaron mal, ay, se quitó la presentación.
Sí, un momento, espera, para que se vea mejor. Ah, ok, gracias. Ah, bueno, y... Ajá. Ah, sí, bueno, ya, creo que ya se ve un poco más. Ok. Sí, yo ya lo veo bien. Es que antes se veía como medio borroso. Pero bueno, aquí tenemos unas gráficas que describen como, o sea, al final del estudio, se les preguntaron, ¿no? A los pacientes que cómo habían, digamos que, pues, qué perspectiva tenían acerca de la experiencia que habían tenido, ¿no? Entonces, eh, el 84%, a pesar de habérsela pasado mal, refirieron haber obtenido beneficios de la experiencia y beneficios que perduraban aparte. Uh-huh. Y el 46% refirió que lo volvería a repetir incluso. También pues hubo ciertas estadísticas, ¿no? Que pues obviamente no todos se la pasan bien y pues también hay riesgos en cuanto, pues que si estamos ante una dosis alucinógena, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, aquí, por ejemplo, en cuanto a esos riesgos, pues muy pocos reportaron el haber tenido como problemas pues mentales después de la intervención. O sea, muy pocos pedían como ayuda psicológica después fue el 1.6%, algo así. Y pues podemos inferir, o sea, y también por la experiencia que yo he tenido, que después de una, pues sí, sesión con alucinógenos, la verdad es que es una experiencia muy, muy enriquecedora porque te conoces más a ti mismo. Bueno, la siguiente, por favor. Bueno, aquí no se ve, creo que no se ve lo que había puesto una imagen, pero bueno, aquí lo que quiero también decirles es que tanto el LSD como la psilocibina tienen un potencial adictivo bajo. ¿Por qué? Porque como tal así como para que tú digas, hoy ya me metí una dosis plena, ¿no? De LSD. Pues mañana también y pasado también y así, ¿no? No, pues tampoco es así, ¿no? Es o sea, como la experiencia pues en sí es abrumadora, es un poco pues difícil hasta cierto punto, pues obviamente la gente no lo hace con tanta regularidad, ¿no? El problema ya viene cuando se ocupan dosis menores y se combinan pues con otros estimulantes del sistema nervioso central, como por ejemplo el alcohol. También, por ejemplo, en el estudio anterior que les pasé, las personas que habían tenido pues, como esas malas experiencias porque habían combinado alcohol o también se habían pasado de dosis. O sea, son personas que ya lo habían hecho y admitían consumir una dosis mayor a la que ya habían ellos pues consumido o tenían experiencia con esa dosis. Entonces, pues no es algo que cause como tal el potencial adictivo. La siguiente, por favor. Bueno, ahora pues vamos a hablar como tal de los beneficios, pero de los beneficios de la microdosificación. Esto es lo que les estaba comentando hace ratito, que como tal la información que se tiene acerca de los efectos tanto benéficos como pues perjudiciales de los psicodélicos son en base a los estudios que ya se hicieron, pero de dosis alucinógenas con psicodélicos. Hay muy poquitos estudios que hablen como tal pues de los beneficios de la microdosificación. Uh-huh. Y pues la mayoría de estos son retrospectivos observacionales, o sea que pues no es como tal que agarro a los pacientes y yo les estoy dando la dosis y pues es en un ambiente controlado y yo pues tengo como pues un poquito más de injerencia en los hábitos que tengan, etcétera, no, sino que son sobre personas que ya lo están haciendo y eso
digamos que se contactan y se analizan, tanto en cuestiones pues, de personalidad, de frecuencia de dosis, etcétera. Y eso pues se da como una conclusión acerca de eso. Este es un estudio retrospectivo, fue el primer estudio retrospectivo que se realizó de microdosificación, o más bien el primer estudio de microdosificación. Se realizó en el 2019 en la Universidad de Toronto. Y bueno, aquí pues vamos a analizar los beneficios, o sea, qué tan bonito pues es lo bonito, ¿no? Entonces, aquí en este estudio evaluaron tanto personalidad, salud mental y creatividad, y qué diferencias tenían estas variables en diferentes personas que lo hacen, o microdosers. La siguiente, por favor. Bueno, este es un estudio, su N fue de 909 participantes de 29 países y la edad media pues de las personas era de 26 años. El 70% fue de raza blanca y la mayoría eran hombres, ¿sí? El 82% eran varones. Aquí se dividió a la N, a la población, en experimentados y sin experiencia. Esto fue a través o sea, se contactaron a las personas que lo hacían a través de redes sociales como Facebook, Twitter y principalmente Reddit. Y pues digamos que fue voluntario y pues no recibieron ningún tipo de pues digamos que apoyo económico ni nada, ¿no? Bueno, y teníamos a las dos poblaciones, ¿no? A los experimentados en un 65% y a los que no tenían experiencia con un 35%. Digamos que este grupo sin experiencia, pues sería como nuestro grupo control, ¿no? Entonces todos esos pues evaluaron como tal ciertos aspectos que ahorita vamos a ver. Para los experimentados, el 29% de ellos eran activos. ¿Qué quiere decir? Pues que en este momento estaban haciendo microdosing. Y el 37% inactivos, o sea que en el pasado lo habían hecho, pero en este momento no. La siguiente, por favor. Ahora, estas fueron las variables que ellos investigaron. Los hábitos de microdosificación, o sea, la sustancia, la frecuencia con la que lo hacían y la dosis. Porque cabe destacar que en cuanto a dosis para la microdosificación, no se tiene como tal como no está muy bien estudiado, muy bien regulado, pues las personas lo hacen, pero pues puede variar ahí la dosis, porque pues por ejemplo, para meterte una dosis de LSD o para utilizar una dosis de LSD, pues tienes que partir como tal el ácido, ¿no? Se puede en gotas o se puede en ácido, bueno, en papel. Pero si tú para partir ese papel que pues mide yo creo que unos 5 milímetros, es así como un cuadrito grande de electrocardiograma. Entonces tú para partir eso pues es muy inexacta como que la dosis que estás administrando, ¿no? Entonces también pues eso es un poquito de un campo a investigar acerca de la microdosificación. Y pues también digamos que, pues sí, un sesgo, ¿no? En este estudio. También se valoran antecedentes, como uso de otras sustancias y también la salud mental. Se valoran aspectos de la personalidad, como actitudes disfuncionales, la percepción que ellos mismos tenían de sabiduría, o sea, de ser sabios o no, y emociones negativas como la depresión y la ansiedad, pero también el neuroticismo. ¿Qué es el neuroticismo? Este término yo no lo sabía hasta ayer, también es nuevo para mí, pero es simplemente ese patrón en una persona que lo hace centrarse siempre, siempre, siempre en lo negativo. Y eso le va a permitir siguiendo perpetuando sus comportamientos y sus opiniones y sus acciones pues negativas y sentirse mal. Y también otra variable dentro de la personalidad fue la mente abierta y la creatividad. Pero de aquí específicamente quiero hablar qué son las actitudes disfuncionales. La siguiente. Bueno, las actitudes disfuncionales. Yo, pues, de esta manera se los voy a explicar para que se entienda un poquito más el concepto de actitud disfuncional. Una actitud disfuncional no es como la causa, sino que es la consecuencia.
de las creencias limitantes. Nosotros tenemos muchísimas creencias limitantes acerca de nosotros mismos, de otras personas y del mundo. Algunos ejemplos, no sé, de creencias limitantes acerca de mí misma, por ejemplo, pues no sé, si no me arreglo y si no me veo bonita y si digo mi opinión, pues ningún hombre me va a voltear a ver o mi novio se va a ir, ¿no? Esa es una creencia limitante de mí misma. O también, pues no sé, como soy estudiante de medicina de primer semestre, mi opinión, pues nadie puede aprender nada de mí porque no sé mucho, ¿no? Esa es también otra creencia limitante de mí mismo. O también que para hacer algo, más bien que para merecer algo necesito hacer algo, ¿sabes? También de otras personas, las creencias limitantes acerca de otras personas, pues podría ser, pues no sé, así de, ay, las mamás solteras son muy mal vistas, o los niños no lloran, o los hombres no pueden llorar, o las mujeres, pues no piensan, ¿no? O solamente, pues piensan en zapatos, en ropa, etcétera. O también, las personas que utilizan psicodélicos, pues son unos, pues sí, ¿no? Son unos drogadictos, etcétera, ¿no? Ese estigma que hay. O incluso así de, pues un médico no me puede estar hablando de psicodélicos porque los psicodélicos son malos y son ilegales, ¿no? Esa sería otra creencia limitante. Y una creencia limitante acerca del mundo, pues es la más común, ¿no? Es lo que nos han dicho del éxito, que para tener éxito pues hay que tener dinero, una casa, una familia, un reloj, una mujer, etcétera. Y si no lo tengo, pues soy un fracasado. Todas esas creencias limitantes van a crear actitudes disfuncionales, como esta que está aquí en la imagen, ¿no? O sea, una actitud disfuncional en base a mi creencia limitante de que las mujeres siempre se tienen que ver arregladas y si no, pues no son femeninas, pues son esto, ¿no? No te vas a arreglar para salir. O sea, si le preguntas a alguien, pues no necesariamente se tiene que arreglar, ¿no? Para sentirse ella bien. Entonces, eso es una actitud disfuncional. La siguiente, por favor. En cuanto a los resultados de este estudio, se vieron todos los beneficios, tuvieron una P significativamente estadística, mayor al 0.001%. Entonces se vieron un aumento, bueno, creo que aquí me equivoqué. Las actitudes disfuncionales deberían de estar en la de la flechita de hacia abajo, ¿sale? Eso omítalo. Hubo un aumento en la sabiduría, en la percepción de ellos mismos, pues en cuanto a sabiduría. ¿Y qué es la sabiduría? Pues es cuando se conjunta pues el conocimiento con la experiencia, ¿no? La mentalidad abierta, pues la mentalidad abierta es eso, incluso, o sea, me refiero a la mentalidad abierta, es estar abierto pues a nuevas experiencias, a nuevas formas de pensar, que el otro piense diferente de ti, o que incluso las cosas que tú planeabas que se dieran de cierta manera, se den de otra manera completamente diferente y eso no te dé ansiedad, ¿no? Y también se vieron altos puntajes en la creatividad de estas personas que utilizaban la microdosificación. Y una disminución en las emociones negativas, en todas las emociones negativas. Algo importante analizar aquí es que para que no hubiera sesgo en cuanto al efecto en la disminución pues, de actitudes disfuncionales o la disminución de emociones negativas, etcétera, se tuvo en cuenta en cuanto a las actitudes disfuncionales, pues los antecedentes de enfermedad mental que tuviera la gente o trastornos mentales que tuvieran, ¿no? Ya sea depresión, ansiedad, trastorno obsesivo compulsivo, etcétera. Y se vieron que ese efecto era independiente del background o del antecedente mental. O sea que todos referían una disminución en esas actitudes disfuncionales, independientemente de sus antecedentes, ¿no? Y que tampoco hubo diferencia en cuanto a la sustancia utilizada. O sea, no había diferencia si yo utilicé LSD o otro utilizó psilocibina, otro utilizó ayahuasca, etcétera. ¿Sale? Y en todos fueron así, no tuvieron ni injerencia ni el nivel socioeconómico, ni el nivel de educación, ni el background mental, ni tampoco ¿cómo se llama?
pues sí, ni tampoco el tipo de sustancia, ni el antecedente también, algo importante, es que tampoco los que lo habían hecho antes, o sea, digamos, perdón, a ver otra vez más claro, perdón, el beneficio se seguía viendo o era igual tanto en personas microdosers activos como en inactivos, ¿sabes? No porque el microdoser activo que en este momento lo está haciendo, pues por lo mismo de que está tomando en ese momento la dosis, tenga mayor efecto en esto que los que ya lo habían hecho antes. O sea, el que ya lo había hecho antes también seguía teniendo estos efectos benéficos. Entonces eso también es algo interesante porque nos dice que estos efectos son duraderos. Son duraderos porque incluso los que lo habían hecho antes lo siguen teniendo o lo seguían teniendo en la actualidad cuando hicieron todo esto. Y también les preguntaron a la gente qué tan importantes eran esos beneficios para ellos. Entonces, tanto para microdosers activos e inactivos, estos beneficios fueron igual de importantes. Y pues duraderos, como les había dicho. La siguiente, por favor. Bueno, ¿qué hechos sí podemos decir de la terapia con psicodélicos? Las terapias con psicodélicos se han visto que funcionan o son una alternativa muy buena para pacientes que son resistentes a un tratamiento convencional. Tanto pacientes con trastorno obsesivo compulsivo, con depresión, con ansiedad, con trastorno de déficit de atención, se ha visto que funciona. Y también en el abuso de sustancias, en el alcoholismo y el tabaquismo, son muy altos los índices de, digamos que remisión del abuso de estas sustancias. La siguiente, por favor. Y bueno, ¿qué campos de investigación hay por explorar? Yo creo que esto es, digamos que una de las cosas más interesantes que se me hicieron y valdría la pena tocarlas en otras charlas, porque ¿qué onda, no? ¿Qué onda con la relación con la microbiota intestinal y los psicodélicos? Bueno, una de las teorías que se propusieron actualmente es que como son dosis pequeñas, o sea, se entiende que con una dosis grande alucinógena, pues sí, el efecto sea directamente pues en el cerebro, ¿no? En el sistema nervioso central. Pero como estas son dosis tan pequeñas, de verdad tan pequeñas, podría ser que no tengan como tal su efecto en el sistema nervioso central, sino por otra vía indirecta, por ejemplo, en el intestino, ¿no? Y tampoco es tan descabellado pensar que algo exista pues relacionado con la microbiota porque pues como ya sabemos el 95% de la serotonina pues se produce ahí en el intestino, no en el cerebro. Entonces yo creo que ese es un campo a explorar súper interesante. Y también otro es la neuroplasticidad y la neuroregeneración. Aquí se ha visto que la interacción entre los psicodélicos y, bueno, se ha visto la interacción de los psicodélicos con diferentes vías neuronales, especialmente con el factor neurotrófico derivado del cerebro. Se ha visto que cuando las personas ingieren psicodélicos, estos estudios se han visto con LSD, ayahuasca y bógano. Se ha visto que se expresa el gen para este factor y pues este factor pues tiene efecto en la neuroplasticidad. Estos estudios se han hecho tanto in vitro como in vivo en la mosca de la fruta, Drosophila melanogaster, en ratas y también en células, bueno, en neuronas humanas. El potencial, y también otra cosa a explorar es el potencial terapéutico en enfermedades autoinmunes. ¿Por qué? Porque también se ha observado que posterior a la administración de psicodélicos, un perfil inflamatorio hace un shift hacia un perfil antiinflamatorio. Esto se ha visto mayor en la ayahuasca. Entonces, como ven, son pues muchas vertientes que explorar y que también pues comentar en futuras sesiones. Entonces, espero bueno, ya es lo último. Espero que esta plática les haya pues al menos como despertado pues ese interés y quitado un poquito el estigma que existe de los psicodélicos y que no porque no entendamos algo significa que es malo, ¿saben? Y no porque seas médico o seamos médicos, estudiemos medicina, etcétera, no significa que
que el hacer esto y que buscar alternativas terapéuticas dentro de esto, pues sea algo malo simplemente porque la sociedad así lo dice. ¿Sale? Entonces, pues si tienen alguna duda o alguna pregunta, la pueden hacer con toda confianza.